Y me gozo grandemente porque el Señor me da la oportunidad de estar llevando su palabra hoy domingo. Bendigo primeramente también a los pastores que me brindan esta oportunidad. Me gozo de ver a todos los hermanos aquí. ¿Cómo se sienten los hermanos en este día? Bendecidos, amén. Bendecidos porque Dios nos da la oportunidad de venir a su casa un día más para alabar y glorificar su santo nombre, para escuchar de su palabra, para sentir su presencia a través de una alabanza muy hermosa. El Señor me quebrantaba mucho a través de esta alabanza y me decía algunas palabras. Y de verdad que llevar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. Las hermanas me decían, tranquila, no te pongas nerviosa. Es inevitable no ponerse nervioso. Así. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas. San Lucas 23. San Lucas 23. San Lucas 23, versículos 24 y 25. ¿Todos tienen? ¿Amén? Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 24 y 25. Dice así: Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Hasta que vamos a leer. Oraba mucho al Señor que me diera una palabra. Siempre que me toca llevar la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, oro mucho al Señor, para que no sea yo, sino que sea el Señor dándome palabra. Y el Señor me dio varias veces este capítulo. Creo que casi todos hemos leído un poco de Jesús es sentenciado a muerte, ¿no? Creo que todos hemos leído este versículo, ¿verdad? Donde se presenta a Jesús ante Pilato, entregan a Jesús y sueltan a Barrabás. Y aquí el Señor me da esta palabra que dice: y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición. Cuando yo oraba al Señor, el Señor me decía esta palabra, sedición. Y yo había leído este capítulo en algunas oportunidades, pero no sabía a qué se refería esto de sedición. Y yo decía, qué palabra tan rara. Y yo decía, Señor, ¿será que esta es tu palabra? ¿Será que esto es lo que tú quieres hablar a tu iglesia? Y el viernes yo vine, estaba un poco ajetreada, y decía, ay, estoy muy cansada, no ir a la iglesia, así voy. Y yo dije, voy a ir. Y el hermano que predicó el viernes, el Señor lo utilizó mucho. Dios lo bendiga, hermano. Dio una excelente palabra, pero fue el Señor a través de él. Y cuando estábamos todos así reunidos, él justamente se unió al grupo del círculo que teníamos ahí de oración. Yo le dije a él, hermano, ore por mí, para que sea el Señor y porque me tocaba la responsabilidad de llevar la palabra. Y el hermano me dijo unas palabras que me quedaron mucho en mi corazón y que yo sentía. Y yo no se la dije a él, sino que el Señor lo dijo a través de la oración. Y yo decía, Señor, ¿será que esta es tu palabra? Y el Señor me corroboró que esta era la palabra de sedición. Tanto así, hermano, que yo oré mucho al Señor y yo dormí y era esa palabra a mi mente, sedición. Y vamos a ver a qué se refiere la sedición. La sedición, en un sentido general, se refiere a la acción de incitar, promover o participar en un levantamiento o rebelión contra la autoridad establecida. Implica un acto de desobediencia o resistencia. La sedición es un acto de desobediencia o resistencia. Puede ser que lo incite la persona, lo promueva o participe del levantamiento de esta actitud, de este levantamiento de sedición. Hace mucho tiempo, en mi país,
y le voy a contar este testimonio para darle más o menos una referencia a ello. Yo trabajaba con el gobierno que está ahorita en mi país y oraba mucho al Señor con mis compañeros de trabajo. Éramos solamente 2 cristianas que estábamos allí. La de mayoría no tenían conocimiento, habían oído y eso. Y el Señor me puso allí como si fuese una especie de secretaria. Yo redactaba junto con otras compañeras. La otra cristiana que la conocía, dio la casualidad que nos conocíamos desde muy niña. Ella era mi jefa. Y tenía muy malas actitudes hacia conmigo. Y también teníamos un supervisor que era como el director de toda la institución. En esta institución había abogados, había médicos, había ingenieros, toda clase de personas, personas de la limpieza y todo eso. En el transcurrir del tiempo, Dios puso gracia y favor en mí, en el director de la institución. Y siempre me trataba con mucho cariño, no le gustaban mucho las cosas de Dios, pero yo siempre le metía la palabra. A todo el que yo veía le hablaba de Dios, le hablaba de Dios, le hablaba de Dios. Y esta otra chica, ellos no le gustaba mucho por su actitud. Y me decía, oye, pero es que ella no tiene una actitud como debe ser de un cristiano. Y ella tuvo una actitud donde ella se levantó con sedición, siendo la única cristiana, y nos malpuso y tuvo esta mala actitud al director, a otros compañeros, más que todo con el director de la institución. Este hombre tuvo que dejar por un tiempo la dirección completa, eran 33 personas que estábamos allí, porque su madre le dio cáncer. Y tenía que dejar a alguien a cargo. Y ese alguien que dejaron fue a mí. Yo me sorprendí mucho porque no era que yo lo buscaba. Yo no quería esa jefatura, por decirlo así, o ese cargo tan alto. Esta chica, que era cristiana, que es cristiana, teníamos ella y yo muchas controversias. Y Dios me puso a ser jefa de ella. Y yo me sorprendí. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me has puesto a mí si yo no buscaba esto? Y en ese tiempo, esas personas que estaban allí se sujetaron a mi autoridad. Pero a esta chica le costó mucho sujetarse. Y yo decía, oré al Señor cuando me colocaron allí a llevar en la dirección de esta institución. Y escuché una predicación de un hermano y le decía, Señor, ¿será que esto es tu voluntad, Señor? Y un hermano le tocó predicar la palabra y él me dijo una palabra que está en Romanos 9:16. Vamos a buscar Romanos 9:16. Y dice así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. No es del que quiere, no es del que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Es voluntad de Dios colocar las autoridades como Él quiere y en el lugar que quiere. Pero está esta sedición que se mete en la iglesia, en un trabajo y en varios lugares. El hermano Joan me puede ayudar. En esta imagen quiero reflejar un poco de quién es el causante, porque la sedición es algo espiritual. Lucifer, también conocido como Satanás, causó la rebelión en los cielos, impulsado por el orgullo y el deseo de usurpar el trono de Dios. Convenció a 1/3 de los ángeles para unirse a él, lo que provocó una guerra contra el arcángel Miguel y sus seguidores, resultando en su expulsión del cielo. Todo lo que acontece es espiritual y el causante de esta sedición es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Vamos a estar leyendo Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14 dice así:
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Apocalipsis 12, 3. Vamos a leer Apocalipsis 12 para tener referencia en los versículos bíblicos que nos hablan de esto. Apocalipsis 12, 3. Dice así: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El 7:10 dice: después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La sedición proviene del diablo, como ya estamos leyendo aquí. Y este espíritu se mueve en cualquier lugar. La sedición puede darse en un gobierno, en un país, en un reinado, como vemos aquí en España, en el trabajo, en la iglesia, en una casa o en un hogar se puede dar la sedición. Hay un personaje en la Biblia que cometió sedición contra su propio padre. Vamos a estar leyendo 2 de Samuel 15. Segunda de Samuel 15, vamos a estar leyendo algunos versículos, a partir del versículo 13. Segunda de Samuel 15, versículo 3. ¿Todos tienen? ¿Amén? Dice así: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiere por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? El 5. Y aconteció que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba o lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. El versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban a su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel y Gilonita, consejero de David, y su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón cometió sedición contra su propio padre, contra el gobierno de un rey. Absalón fue muy astuto. Él estuvo trabajando en este proceso y convenciendo al reino de Israel por 4 años. Si ustedes leen la historia, yo solamente escogí algunos versículos.
y convenciendo al gobierno, al reinado, al pueblo, para él ser gobernador, para él ser rey, para él ser líder. Él fue poco a poco moviéndose entre el pueblo, convenciendo a los demás para que fuese su reinado, para quitar la posición de su padre. Y esto sucede en muchos lugares. Seguimos aquí. ¿Qué se desprende de la sedición? ¿Qué nosotros vemos de esta sedición? Se desprende la murmuración, la desobediencia, la falta de sujeción, la división, el orgullo y no reconocer la autoridad. De la sedición se desprenden todas estas cosas. Vamos a empezar a ver la primera. ¿Qué dije yo? A ver, si los hermanos estuvieron pendientes. Lo primero que dije es que la murmuración. De la sedición lo primero que se empieza es con la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? No es más que hablar mal de otra persona a sus espaldas. Yo conseguí un comentario que me llamó mucho la atención que dice: la murmuración proviene de un corazón pecaminoso y un espíritu inmundo. Y esto es común denominador en muchas partes, la murmuración. ¿Cómo comenzó Absalón? Si nosotros leímos hace ratito la historia, él empezó hablando, murmurando. Un hombre se acercó, pidió justicia ante el rey y él dijo: ay, no te escucha porque el rey está muy ocupado, pero mira, ven hacia mí, si yo fuese rey o juez, ya escucharía tu atención. Así empieza la sedición, con la murmuración. Y la murmuración se frecuenta mucho, puede ser entre un grupo de personas, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, hablando a espaldas de una persona. Y este comentario que me llamó mucho la atención, que dice: proviene de un corazón pecaminoso y de un espíritu inmaduro. Porque la persona que cae en murmuración, no creo que esté muy bien, ¿no es cierto? Vamos a leer Santiago 4:11. Santiago 4:11. Si algún hermano tiene, también puede leer. Santiago 4:11, si algún hermano tiene, puede leer. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis los unos contra los otros, porque el que murmura contra el hermano juzga contra la propia ley. Y si no te conviertes en un juez. El Señor nos dice en su palabra: no murmuréis los unos de los otros, no murmuréis los unos contra los otros. Vamos a leer Filipenses 2:14-15. Los hermanos pueden participar, hermanos. Filipenses 2:14-15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Resplandecéis como qué? Luminares en el mundo. Haced todo sin qué? Sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de ¿quién? De Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna. ¿Qué vemos nosotros en el mundo? Una generación maligna que cae sencillamente y simplemente en murmuración. Y vamos en contra del jefe, y vamos en contra del padre, y vamos en contra de este, y vamos... Eso es lo que usted escucha y mira en la calle. Una generación maligna. Y el Señor dice que no caigamos en eso. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa.
en medio de la cual, ¿qué somos nosotros? Resplandecemos como luminares en el mundo. Si nosotros hacemos lo mismo que el mundo, no somos luz, somos parte de la oscuridad. Somos parte de la oscuridad. Si nosotros somos llamados a ser luminares, es que si usted ve que está murmurando en un sitio donde usted está allí, digamos, no murmuremos, no caigamos en la murmuración. Y esto es fácil de caer. Ojo, no le estoy diciendo que la que está parada aquí no lo hace, porque yo también he caído en esas situaciones. Y he estado en mi trabajo, y si el jefe no está, y decimos, pero es que el jefe esto y lo otro, grita mucho, hace esto, hace lo otro, y hasta en la iglesia. Pero nosotros somos luminares del mundo. ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros del mundo si participamos en las mismas obras del mundo? Y el Señor dice, no murmuréis ni contendáis, porque nosotros sois hijos de Dios sin manchas. ¿Amén? Amén. Seguimos aquí. Otra de las características que yo pude sacar es la desobediencia. Primero se cae en la murmuración y en la sedición se cae en la desobediencia, lógicamente, ¿verdad? Vamos a leer 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22, 22 no, vamos a leerlo a partir de un poquito del 17. 1 Samuel 15, 17. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión a que Jehová me envió, y he traído a Gad y a Amalek y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl fue un rey escogido de la tribu. Dios lo escogió a él. Y el Señor le encomendó una misión de matar, pero él desobedeció. Y al desobedecer, el Señor lo quitó como rey. La sedición lleva a la desobediencia. Lleva a la desobediencia. En algún momento él escuchó la voz de Jehová, no escuchó la voz de Jehová. Él hizo a su parecer. Vamos a buscar Juan 8. Juan 8, 8:45. Si algún hermano tiene, puede leer. 8:47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, Juan 8. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oíste vosotros, porque no sois de Dios.
Absalón fue escogido por Dios, Saúl fue escogido por Dios, pero no escuchó la palabra de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios, escucha y la obedece. ¿Amén? Amén. Seguimos aquí. Falta de sujeción. Vamos a leer primero de Pedro 5, 6. Primera de Pedro. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Gloria a Dios. Filipenses 2, 5, 11. Si algún hermano tiene que leer. Filipenses 2, 5, 11. Leo yo aquí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en quién? En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Dice: haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir de obediencia que hubo en Jesús, pudiendo a cosa que aferrarse, decir: bueno, pero yo soy hijo de Dios y yo puedo hacer como yo quiera, como me convenga. Pero él dice: haya pues este sentir en vosotros, como hubo en Cristo Jesús, que se hizo obediente. Se hizo obediente. El Señor no tenía por qué hacerlo, pero Él se hizo obediente para ejemplo de nosotros. Amén, amén. Si nosotros somos llamados, somos liderizados, sujetos a una autoridad, sea jefe en la iglesia o en cualquier otro lugar, nosotros somos llamados a esta obediencia y a esta sujeción. En la sedición hay falta de sujeción, mayormente porque en la sedición se muestra la rebeldía. La persona quiere hacer como quiere y como convenga. Pero nosotros que somos cristianos, dice la Biblia, tenemos un ejemplo en Jesús. Jesús se hizo obediente. ¿Y cómo fue esa obediencia? Hasta la cruz. Este ejemplo de obediencia lo dejó el Señor en nuestras vidas para que nosotros también nos sujetemos a las autoridades. ¿Amén? Amén. Otra característica que dije, si los hermanos pudieron apunte, la división. En la sedición hay mucha división. Vamos a leer Mateo 12, 25, 26. Mateo 12, 25, 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a leer Amós 3:3. Hermano, consigamos. Amós 3:3. ¿Los hermanos tienen?
Amor, sí existe en la Biblia, ahí está. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En la sedición se da mucho la división. Y en las iglesias se maneja mucho la división. Y en un matrimonio, en una casa o en un hogar se manifiesta también la división. Pero todo esto, como yo puse esta imagen aquí, es causa del enemigo. La misma Biblia en el versículo de Mateo que leímos dice: sabiendo los pensamientos de ellos, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ni el mismo Satanás se divide, porque es astuto y lo sabe. Y él causa esta sedición, donde causa división para dividir la iglesia. Y aunque muchas veces hemos escuchado, por lo menos en mi país, este versículo de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y a veces nos decían que era por un yugo desigual. No te juntes con uno que no es cristiano, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto no solo aplica esto aplica en una casa y en una iglesia. Si yo estoy, este grupo está aquí y queremos hacer algo, y este grupo está acá y quiere hacer otra cosa, y existe una leve cuerda, y unos tiran para un lado y otros tiran para el otro, ¿qué pasa con la cuerda? Se rompe. La iglesia tiene que tener unión. Dios nos manda a estar en unidad. No puede haber división, ni en una casa. El Señor lo dice así: hasta una casa dividida contra sí misma no permanece. Y de lo que yo vengo desglosando, si ustedes me han prestado atención o si algunos se han quedado dormidos, vengo diciendo murmuración, falta de sujeción, y llegamos a esta división. Esta es una pequeña semilla, una pequeña zorra que se va metiendo poco a poco y va causando, ¿qué causa? Destrucción y división. Gloria a Dios. Una casa dividida no prospera. Jesús sabía lo que decía, porque ni el mismo Satanás en su astucia no se divide. Y dos tienen que estar juntos y de acuerdo. En mi casa yo a veces tengo mucha discusión con mi marido, porque él dice una cosa y yo digo la otra. Y los dos tenemos que estar de acuerdo. Si él quiere ir a Palma y yo quiero ir a otro lado, ¿cómo vamos a ir? Uno en un coche y otro coche. Si vamos los dos en un coche, de paso que tiene que conducir. Tenemos que tener un acuerdo. Y esta división afecta el hogar y afecta a la iglesia. ¿Vieron como esto de sedición, que es una palabrita tan pequeñita, y dicen, pero sedición, pero se va moviendo poco a poco? El enemigo es astuto, va a ser. Él no trabaja hacia lo fuerte ni a lo brusco. Él tiene tiempo para hacer, y no le importa el tiempo que dure para destruir. Nosotros, los humanos, somos los afanados, pero él no. Él dice, yo sé cómo voy a actuar en este hogar, en este matrimonio, en este trabajo, en esta iglesia. Y no nada más esta, en muchas iglesias que vemos que por causa de la sedición, de una rebeldía, de que me ponga la autoridad, de que no me sujeto y empieza la división, se destruyen las iglesias. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué esta palabra que ni siquiera sabía yo que sabía? Porque es que había leído el versículo un montón de veces y decía, bueno, esta es la historia de Jesús con este hombre. Y el Señor me dijo, sedición. Vean cómo se va moviendo todo a poco. Amén. Todo es espiritual, aunque nosotros no lo veamos espiritualmente. Porque nuestra visión, ¿cómo es? Carnal. Nuestra visión es carnal. Entonces, en un hogar y en todo lugar, nosotros debemos de tener unidad, porque si no, no permanece. ¿Verdad? ¿O estoy equivocada? Para todo hay que haber un acuerdo. Hasta los hijos con los padres. Mi madre o mi padre dice una cosa, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Y desde pequeñito comienza la cosa. Que ahí cuando tú tienes que estar dándole. Haga esto, no, quiero hacer lo otro. Tiene que haber acuerdo. Tiene que haber unidad. Y donde está la unidad está Dios. Amén. Seguimos aquí. El orgullo, y ya vamos finalizando ya.
El orgullo lleva la soberbia, creerse superior o ponerse en el centro y rechazar la autoridad de Dios. Una de las características de la sedición es el orgullo. El creerse superior a los demás, el tener mucha soberbia, el creer como yo soy el centro, el rechazar la autoridad y la autoridad que es impuesta por Dios, o rechazar la autoridad de Dios. Si recuerdan la imagen que yo puse, dice que el diablo sintió orgullo y quiso ser mejor que ¿quién? Que Dios. Entró orgullo en él. Vamos a leer Romanos 12, dice. Hermano, se duerma. Mellita que está al lado. Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El orgulloso es muy sabio en su propia opinión. Piensa que lo que él dice y lo que él hace, eso está bien. Y dice, no altivos, no orgullosos, un sinónimo, ¿verdad? Sino que dice, unánimes entre vosotros, dice la Biblia. Amén. Proverbios 16, 18, 19. Yo tomé un apunte de la nueva traducción viviente que dice así, no lo cogí de la Reina Valera, dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia, Proverbios 16, 18, 19, dice, el orgullo, va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia. Y ya vamos a finalizar. Amén. 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 Dice, por último, la última característica, dice, no reconocer la autoridad. Y este versículo me gusta muchísimo, que Dios me dio, y que cuando yo también fui autoridad, que Dios me colocó, el Señor me dio esta palabra, que está en Romanos 13, 1, 5. Romanos 13, estamos en el 12, vamos al 13, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 13, 1 al 5? ¿Tienen todos? ¿Todos tienen? Amén. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad que puso Dios, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, ¿para quién? Para el que está al lado. Para el otro. Para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Va, Romanos 13. Romanos 13 es muy claro. Dice, sométase todos a la autoridad de Dios. Y el líder o el pastor o la persona que Dios haya colocado es una autoridad impuesta por Dios. Y aún hasta los jueces, hace mención el Señor aquí. ¿Y están para qué? Para impartir la justicia. Estas personas son colocadas por voluntad de Dios y a nosotros nos corresponde someternos a ella. Y dice que el que se opone a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. Si usted ve que hay personas que Dios ha colocado allí, ya sea un jefe o lo que sea, de liderazgo, no se sujeta a la voluntad de Dios, ore por esta persona. Ore por esta persona y Dios siempre le saca la verdad a luz. Y así como Saúl, que fue escogido por Dios, no hizo lo bueno delante del Señor y no hizo la voluntad del Padre, el mismo Dios quitó a Saúl como rey. Pero no es que lo colocaron aquí como, o esta persona, como líder o esta autoridad y yo me opongo a él y me resisto a él y es que no me gusta y es que no me agrada y es que esto y es que lo otro. No, sométase. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos siendo evaluados. El líder
el pastor o cualquier líder o cualquier autoridad está siendo evaluada por Dios. Dios lo observa y mira su liderazgo. Pero nosotros como liderizados también Dios nos observa. Y usted y yo todos estamos siendo evaluados. Dios mira, ¿te resistes o no te resistes? ¿Te sujetas o no te sujetas? Porque Dios quiere que un corazón obediente. Lo que leímos en 1 Samuel 15, que Dios ama más, el holocausto, el sacrificio, la obediencia. La obediencia, a Dios no le importa el sacrificio, le importa la obediencia. Y cuán difícil para nosotros en nuestra carnalidad humana es someternos al Señor, a la autoridad y ser obedientes. Esta carne siempre quiere tirar para el lado que no debe, que es el de la carnalidad, porque el Espíritu, la verdad, que está presto para buscar de Dios y para hacer lo bueno delante del Señor. Porque aunque la autoridad llegase a hacer lo malo, Dios está mirando si verdad tú te sujetas y haces lo bueno. El hacer lo bueno es de nosotros. Es de nosotros. No es que yo voy a hacer lo malo porque es que mi líder hace lo malo. No, el hacer lo bueno es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer el bien. ¿Amén? Amén. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Del 14 dice así: además el cuerpo es un solo miembro. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Vamos a leer el 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno de en particular. En la sedición hay división, y aquí dice que el cuerpo de Cristo está dividido. No. Yo no puedo decir, porque yo predico, bueno, yo puedo hacer como yo quiera, o soy mejor que los demás. No. Todos dependemos unos de los otros. Todos debemos estar unidos los unos con los otros, permaneciendo un cuerpo. Un cuerpo no es desmembrado, y si es desmembrado no puede actuar por sí solo. Depende uno del otro. Nosotros, aunque no querramos, dependemos los unos de los otros, y orando los unos por los otros, y ayudándonos los unos por los otros. Juan 15, 4, 7, 10. Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si nosotros permanecemos en el Señor, esta sedición no acontece. Nosotros debemos de permanecer en el Señor, buscando del Señor, escudriñando la palabra. Si nosotros tenemos esa intimidad con Dios, permanecemos en Él. Y hay un versículo que me gusta mucho en Efesios 5, 16. Si algún hermano tiene, puede leer. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo nosotros aprovechamos el tiempo, mis hermanos? Estando en Cristo, leyendo la palabra de Dios,
escudriñando la palabra de Dios, para no estar ¿qué? Ociosos, para no estar ociosos, porque el tiempo de ocio es bastante grande. Si llegamos del trabajo muchas veces nos metemos en el móvil, en el ordenador, o en la tablet, o en la tele, o a veces no queremos casi ni leer la Biblia, estamos agotados, estamos cansados. Yo también me ha pasado mucho eso. Pero la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, como leyó el hermano, porque los días son malos. Y cada día vemos más días malos. Y cuando nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, de buscar esa intimidad con Dios, de tener esa intimidad con el Espíritu Santo, empiezan a acontecer todas estas cosas. Y empieza también a suceder la sedición, y empiezas a darle satisfacción a la carne, y empiezas a caer en el pecado, y ahí deleitamos al pecado y a nuestra carne. Aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Y vamos a estar leyendo por último 1 Corintios 13, del 1 al 8. 1 Corintios 13. Creo que todos tenemos que saber esto. Del 1 al 8 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es Dios. Es nosotros vivir en ese amor. Cuando se da la sedición también hay falta de amor en nuestro corazón. Y dice que quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así dice el libro de San Juan, el libro de Juan. Todo lo que yo he dicho equivale a no tener amor, y que nosotros debemos de tener amor. Porque si a mí me vienen a hablar de mi líder, o del pastor, o de mi jefe, o de quien sea, y yo participo de esa murmuración, no tengo el amor de Dios. Pero cuando hay el amor de Dios en mí, yo digo, mira, no, esto no está bien, a Dios no agrada esto. Y el amor primeramente es de nosotros hacia Dios y hacia los hermanos. No hablemos o no participemos de esta sedición, porque Dios no prevalece en esto. Y el amor es el que suple todo esto, no se irrita, no guarda rencor, es sufrido, todo lo soporta. Y hasta en nuestras casas, porque yo hablé también de esto, y esto también acontece. Y el amor todo lo soporta. Y como dice el título aquí, dice, la preeminencia ¿de qué? Del amor. Nosotros somos llamados a hacer y a llevar la paz, y así nos lo dice Mateo 5:9. Dice que somos hijos de paz. Nosotros debemos de llevar la paz donde quiera que vayamos. No debemos de ser partícipes. En Mateo 24:12 dice, porque por la maldad de muchos el corazón se enfriará. Y también dice Romanos 12:21, vence con el bien el mal. Amén. Vamos a estar orando.